Cronómetro para ignorarlo. Bien, pues buenas noches nuevamente. La verdad es que debemos de ser agradecidos con el Señor, obviamente por la misericordia que Él nos ha mostrado, hermanos, en la cruz, cuando cantamos eternamente agradecido, ¿no? A veces no entendemos la profundidad que tienen esas letras. Van a pasar siglos y siglos, si pudiera haber tiempo, una medida de tiempo, debemos seguir siendo agradecidos en aquel momento delante del Cordero. Pero también damos gracias al Señor porque nos ha permitido avanzar semana tras semana en el estudio de los Gálatas. Yo entiendo que estar sentado aquí y escuchar semana tras semana el estudio de Gálatas no me transforma. Lo que me transforma es ser expuesto a la palabra y aplicar. Yo puedo estar escuchando y escuchando, pero si yo no aplico lo que aprendo, no avanzo. Entonces de eso se trata, ¿no? El día de hoy vamos a entrar en una nueva sección. Esta sección que vamos a ver trata de manera muy práctica las relaciones cristianas, ¿sí? Habla de las relaciones cristianas. ¿Cuántos quieren aprender acerca de cómo relacionarse como hermanos? Bueno, estamos ya en la última parte de la carta, ¿no? Nosotros vimos que la primera parte de la carta es Pablo habla en un sentido autobiográfico, ¿sí? Habla de su apostolado, habla del evangelio que se le ha dado y el encargo, la encomienda de predicarlo, ¿no? Esto habla en los primeros capítulos. Luego en el capítulo 3 y 4, que es una segunda sección de la carta, el apóstol Pablo ya usa como de una manera, es más densa esa porción. Habla más acerca, es más teológica, habla acerca de la justificación por la fe, ya pasamos por ella. Y bueno, después pasamos a una tercera sección que es donde nos encontramos actualmente, que es los capítulos 5 y 6, ¿sí? Es aquí donde vemos ya de manera práctica, cómo se vive y luce la verdadera fe, ¿sí? Es cómo se vive y luce, porque yo puedo saber mucho, pero si no lo vivo, no sirve de nada. O sea, no me puedo quedar en el capítulo 3 y 4, yo tengo que aplicarlo en mi vida, en el 5 y 6. Yo tengo que avanzar, ¿sí? Y es ahí donde estamos exactamente, cómo se aterriza la teología en lo práctico. Bueno, vamos a estar, tratando el tema de las relaciones entre los creyentes, y esta va a ser la primera parte, ¿no? Una primera parte de quizá algunas más. Depende cómo lo podamos compactar mejor, pero esto nos va a preparar entonces para lo que tenemos adelante. Así que le pido por favor que abra su Biblia, capítulo 5, Gálatas. Vamos a leer el 5:26, que es el último versículo del capítulo 5, y de ahí saltamos al capítulo 6 hasta el versículo 6. Son 7 versículos, ¿ok? 5:26 y de ahí nos vamos al capítulo 6. Ya estamos por ahí, ¿verdad? Ya todos sabemos. Bien, dice la palabra del Señor: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bien. Hoy solamente vamos a ver el versículo 26. Es todo. El 5:26. Hasta este punto, nosotros vimos cómo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, es decir, del 16 al 25, síganme en el mapa, ¿sí? Nos ha dado ya una descripción del conflicto que existe entre la carne y el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Conecte lo que hemos estado viendo, ¿no? Y también nos enseñó así el sendero a la victoria, ¿no? Que fue el tema de la semana pasada, ¿no? Por medio de la crucifixión de Cristo y el andar en el espíritu, ¿ok? Bueno, los versículos que acabamos de leer ahorita nosotros, el 5:26 hasta el 6:6, nos describen el resultado práctico de cómo luce esa victoria, ¿sí? Sígame.
Lo que acabamos de leer es de manera práctica una visión, un panorama de cómo luce la victoria, el camino, el sendero de la victoria, cómo se ve. Es lo que acabamos de ver nosotros. Pero específicamente habla de nuestras relaciones cristianas, es decir, nuestras relaciones entre hermanos, ¿sí? Entre creyentes, entre cristianos en esta congregación. Y quiero que por favor veas cómo se ve esto de manera muy clara, en cómo él une la idea en los versículos 25 y 26. Te lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, ¿sí? Dice, versículo 25, puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu, ¿sí? Entonces, no dejemos que la vanidad nos lleve a tener celos y enemistades entre nosotros, ¿sí? No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros, ¿sí? Es otra versión. Entonces, de manera, ¿sí?, que debido a que vivo por el Espíritu, debo seguir su dirección. ¿Estamos de acuerdo? Vivo por el Espíritu, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Debo seguir su dirección toda mi vida. Y su dirección me va a llevar a tratar en amor a los hermanos. Esa es la idea. Yo soy lleno del Espíritu, soy dirigido por el Espíritu, entonces vivo y trato bien a los hermanos. En Efesios 5:18, no vayan, ustedes conocen el texto, encontramos una idea muy similar. Ahí tenemos la indicación de Pablo de ser, ¿qué? ¿Quién dice? ¿Qué instrucción tenemos en 5:18? Ser llenos del Espíritu, ¿no? Es un texto que nosotros ya ubicamos muy bien, ¿no? Bueno, ahí tenemos la indicación de ser llenos del Espíritu, pero incluye lo que es animarnos unos a otros, ¿se acuerdan? Con cánticos, salmos, himnos, y luego también nos da la indicación de someternos unos al otro, a los otros. ¿Ubicamos? Eso es lo que nos habla Efesios. El punto es este, tanto en Gálatas como en Efesios, hermanos, tanto en Efesios, como acabo de mencionar, como en Gálatas, nosotros vemos una evidencia muy clara y palpable de lo que es andar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu, ¿sí? No se trata de andar experimentando cosas místicas de manera individual, ¿sí? No se trata de andar viviendo cosas raras, sino más bien a través de nuestras relaciones personales. Andar en el Espíritu o ser lleno del Espíritu luce de manera práctica en cómo yo vivo mis relaciones personales con mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se vive, así es como se manifiesta una llenura del Espíritu, ¿sí? Expresando el amor de manera práctica. Y eso tiene todo el sentido, ya que vimos que el amor es el primer fruto, ¿se acuerdan? Expresado ahí en la lista, ¿sí? Ahora, es muy fácil hablar del amor de manera general, de manera teórica, ¿sí o no? Todos podemos hablar del amor aquí, ¿verdad que sí? Todos podemos hablar de amor aquí, ¿sí? Pero es bien difícil bajar el balón. Es bien difícil bajar eso que yo tengo aquí, acá. Es complicado, ¿sí? Acomodarlo de manera particular a través de las situaciones en las que me enfrento con mis hermanos, ¿sí? Situaciones en las que mis relaciones son expuestas, ¿no? Es ahí donde realmente nosotros demostramos el amor unos a otros. ¿Se da cuenta? No de que voy el miércoles a escuchar Gálatas 5, sino cuando tengo problemas con los hermanos. Es ahí donde muestro el amor. Y eso es exactamente lo que Pablo va a enseñarnos en estos versículos. Nos va a decir cómo no debemos conducirnos y cómo sí debemos conducirnos. Es lo que habla en esta sección que vamos a estar viendo, ¿sí? Cómo podemos actuar unos con otros mostrando el fruto del Espíritu si andamos bajo la dirección y la llenura de Él. Fíjate, en Proverbios 27:17, yo sé que ubican ese texto, dice que hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo, ¿no? Es una ilustración muy interesante, ¿sí? Porque Dios nos enseña por medio de esta acción cómo los hierros tienen que atravesar procesos, ¿sí? Cómo tienen que ser afilados, cómo tienen que chocar unos con otros, ¿sí? Cómo tienen que sacar chispas, ¿sí? Y aunque es un proceso que lleva pues fricción, obra para bien, ¿sí o no? Obra para bien, ¿no? Termina para bien, en un propósito, que ambos hierros, ¿qué? Terminan como finitos, ¿no? Afilados, ¿sí? Bueno, de esa misma forma, cuando hay intercambio de ideas entre dos hermanos,
El resultado es que esa fricción, esas diferentes opiniones, hace que salgan los hermanos más agudos, más inteligentes. ¿Sí? Su forma de pensar se vuelve más aguda, más directa, más centrada. ¿Sí? Cuando compartimos diferentes opiniones, pues nuestra visión es ampliada. Porque yo decía que era de una forma, pero ¿qué pasó con esa fricción? Ahora tengo un panorama más amplio. ¿Sí? ¿Fue fácil? No, no fue fácil, ¿no? Porque tú decías, yo veía esto de esta forma. Sí, pero no, es así. ¿Ya viste este otro panorama? No, pero es que así le hemos hecho así siempre. Sí, pero ¿ya viste esto? Bueno, ¿no? Y si no violenta nada, podemos avanzar bien, ¿no? Es como que se empiezan a abrir celdas en tu discernimiento, en tu forma de pensar, y empiezas a comprender y a crecer en inteligencia. Bueno, cuando existe esa intercomunicación amistosa, hermanos, en amor, muchas veces van a sacar chispas, ¿sí o no? Van a salir chispas, es normal, ¿sí? Quizá no sea lo más agradable, pero el resultado es bueno. El final del proceso es bueno, ¿sí? Cuando los hierros son debidamente afilados, la personalidad se afila. La personalidad se afila, ¿sí? Cuando los hielos, no hay ley del hielo, ¿verdad que no? Cuando los hierros hay fricción, se cumple el propósito por el que Dios nos creó. Ya tengo mi mente más amplia, más aguda, crezco en el conocimiento y ahora estoy dispuesto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bueno, Dios nos hizo, hermanos, y nos llamó a Él mismo en arrepentimiento y fe, ¿no? Pero cuando lo hizo, nos integró a una iglesia, nos integró a una comunidad, nos puso en un lugar, ¿sí? Aquí en San José, creyentes, nos reunió. Pero no lo hizo únicamente con el propósito de que cantemos alabanzas. ¿Sí saben? Es importante, claro. No lo hizo para que nosotros nos reuniéramos a escuchar la palabra, lo cual es vital y esencial. ¿Estamos de acuerdo? Pero no únicamente fue por eso. ¿Sí? No únicamente. ¿Sí? Una razón muy profunda por la cual Dios nos estableció aquí como iglesia de Cristo es para que su iglesia avance correctamente. ¿Sí? Es para que a través de las relaciones que tenemos unos con otros, Él nos santifique, Él nos pula. ¿Sí o no? Por eso nos reunió. Por eso es que es una locura eso de andar viendo predicaciones por internet y tener una iglesia virtual. Es una tontería. No está contra el diseño de Dios. ¿Sí? Dios diseñó la iglesia para que nuestro carácter sea cambiado. Por aquel diseño que Él estableció a través de su iglesia, nuestras vidas sean cambiadas, que experimentemos su diseño. ¿Sí? Dios soberanamente, hermanos, estableció su iglesia para nuestra santificación. Y nosotros tenemos el grandísimo privilegio de poder disfrutar de ello, de poder formar parte de ello. Y cuando somos obedientes y nos reunimos, somos grandemente pulidos. ¿Sí? Y esto nos debe llevar a una profunda gratitud al saber que Él ya suplió el lugar donde reunirnos, donde estar. Entre tantos otros lugares que podían haber, Él nos ha reunido para estar aprendiendo de Él y por los medios que Él estableció para parecernos más a Cristo. Bueno, en el marco de la preciosa iglesia de nuestro Señor Jesús, podemos hacernos un par de preguntas, ¿no? Ya hablamos de esto, pero entonces conlleva una responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son mis responsabilidades en cómo conducirme con mis demás hermanos? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son las responsabilidades que yo tengo en cómo conducirme con mis hermanos? ¿Sí? Bueno, el texto nos dice claramente y rotundamente lo que no tenemos que hacer. Aquí empieza con el no, lo que no tienes que hacer, ¿sí? En tus relaciones como hermanos. Versículo 26, ¿sí? Ahí lo tienes en tu Biblia, lo vamos a proyectar igual. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Pablo lo que hace aquí es mencionar algunos pecados que seguramente los Gálatas, por la influencia de los judaizantes y los líderes que estaban ahí con ellos, estaban causando en sus vidas. Y ya estudiamos esto, ¿sí?
cómo esos líderes estaban imponiéndoles cosas y cargas sobre sus vidas. Es obvio entender que había irritación, ¿sí? Es obvio entender que habían envidias. Es obvio entender que en medio de ellos había arrogancia, había jactancia, había vanagloria, ¿sí? Muchos celos, un deseo de ser reconocido, ¿no? Claro, haces a un lado la gracia y ¿qué te queda? Legalismo, legalismo, ¿no? Bueno, Pablo, al querer tratar este asunto con los Gálatas y querer corregir camino con ellos, quiere hacerles ver que estas tentaciones pues siempre están recurrentes ahí, como lo están en nuestra vida, ¿sí o no? Siempre, ¿sí? La palabra nos deja ver que lo que Pablo habló a los Gálatas, entonces a nosotros también nos aplica el día de hoy, ¿sí? Somos propensos a la vanagloria, somos propensos al orgullo, a la vanidad, ¿sí? Son tentaciones que enfrentamos y estamos expuestos siempre. Bueno, en el versículo 26 nosotros vemos 3 pecados. Mira tu Biblia si los identificas. Vanagloria, irritación y envidia, ¿no? Son 3 pecados. Ahí nos vamos a mantener. Vamos a ver el versículo 26 nada más. Pero en realidad la forma en la que está compuesto el versículo, hermanos, es más bien como que hay un pecado principal. ¿Cuál es el pecado principal? TikTok, TikTok, TikTok. ¿Cuál es? La vanagloria, ¿no? Sí, o sea, es la vanagloria. Es la manera en la que está construido, ¿no? O sea, la vanagloria. Y los otros 2 pecados vienen a ser como derivaciones de ese pecado. Es importante entender esto. Son derivaciones, ¿no?, que surgen de ese pecado. Por eso dice que no nos hagamos vanagloriosos, ya que como resultado de ese pecado, dañino, feo, asqueroso, la forma en la que vamos a ver el resultado, ese resultado perjudicial, va a ser irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, ¿sí? Entonces, si tú tienes un árbol y tú lo quieres tirar, digamos que tienes un árbol ahí en medio del patio y lo quieres tirar, pero ese árbol ahí que te está estorbando tu andar tiene 2 ramas. ¿Qué haces primero? ¿Tiras las ramas o te vas directo al tronco? Al tronco, ¿no? O sea, siempre ves a un leñador, le está pegando siempre al tronco, ¿no? Primero. ¿Sí? Entonces, donde tenemos que poner nuestro enfoque es en el tronco, ¿sí? No en el tronco que soy yo, ¿verdad? Sino en el tronco, en ese punto, en la vanagloria, en la jactancia. Ahí tengo que fijar como láser mi vista para para pelear contra ello, para derribar la vanagloria en el poder y la gracia del Señor. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, Pablo comienza en el versículo 26. Dice, no nos hagamos, ¿no? Y es obvio que aquí está dejando muy claro que el hombre tiene responsabilidad de tirar el tronco para que las ramas caigan después, ¿sí? Es obvio que el apóstol Pablo no nos está diciendo, no te preocupes, quédate sentado, no hagas nada. Te está diciendo que avances, que actúes, que tienes responsabilidad sobre el pecado. Cristo, mis amados, por su obra en la cruz, por su obra de redención en nuestras vidas, por su resurrección, quitó el poder del pecado de nuestras vidas. Amén. Quitó el poder del pecado y el pecado, el poder ya está inactivo en nosotros, en el sentido de que ya no nos controla, ya no nos domina. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos? El pecado no se enseñoreará de ustedes, ¿sí? Pero lo que tú y yo tenemos que hacer de manera práctica es ser ejecutantes de, ¿se acuerdan mortificar el pecado? ¿Sí se acuerdan? De hacer morir el pecado, como nos dice Colosenses. ¿Se acuerdan que también tenemos en la palabra que nos dice que no proveamos para los deseos de la carne? ¿Eso es una responsabilidad que es de Dios o es mía? Es mía, es mi responsabilidad. Yo no debo de satisfacer la carne, ¿sí? Debo de hacer todo lo posible de manera concreta para no permitir que el pecado avance ni una milésima en mi vida. Yo tengo esa responsabilidad, ¿sí? Al contrario, debo de crecer en mi santificación. Bueno, si tú y yo somos responsables, ¿sí?, cuando el pecado sobresale en nuestra vida, ¿sí?, vamos a ver que va a hacer daño a los demás, ¿sí? Pero si tú y yo no somos responsables con hacer morir nuestra carne, vamos a ver cómo el pecado va a hacer daño a los demás, va a dañar a la gente a nuestro alrededor, ¿sí? La vanagloria, hermanos, es algo que se tiene que agarrar por el cuello. La vanagloria es algo con lo que tenemos que pelear directamente, ¿sí? Somos responsables cuando cedemos a nuestro pecado. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿Sí? Dios nos hizo libres, ahora yo por primera vez en mi vida tengo un libre albedrío donde realmente yo puedo decidir si peco o no peco. ¿Sí? Somos responsables cuando cedemos, somos responsables cuando mi relación con Cristo se ve afectada. ¿Sí? No puedo culpar al mundo, no puedo culpar a mi alrededor, yo soy culpable y debo de tomar responsabilidad sobre ello. ¿Sí? Y Dios quiere que sepamos, hermanos, que tenemos toda la responsabilidad, pero al mismo tiempo también Él quiere que sepamos que tenemos toda la responsabilidad de que cuando peco, yo debo de tomarme de la gracia y de la ayuda que Él me ha dado para entonces enderezar, para corregir. También tengo esa responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hacernos vanagloriosos, literalmente, es mantener una falsa o vacía opinión de nosotros mismos. ¡Pum! ¿No? Vanagloria significa arrogancia, significa jactancia, significa ser engreído. Vanagloria en nuestro idioma significa pues gloria vacía. Eso es, gloria hueca. ¿Sí? Algo que es sin sentido, pero aún así lo deseo con todo mi corazón. ¿Mm? ¿Sí? Como se manifiesta la vanagloria es a través del orgullo, ¿no? A través de la arrogancia, pero es una característica de la naturaleza humana caída, que de manera verbal se expresa como yo soy mucho mejor de lo que dice Dios que soy. En la naturaleza humana así es, caída, así es, así se expresa. Sí. El orgullo humano siempre quiere darle la gloria a lo que no merece. Siempre quiere darle la gloria a lo que no merece. Es decir, al mismo. El ser humano siempre quiere darse gloria a él mismo. ¿El ser humano merece alguna gloria? Por supuesto que no, pero quiere darse gloria a sí mismo. Sí. La vanagloria revela la opinión errónea que tiene la persona de sí misma. Eso es lo que hace la vanagloria. Revela esa opinión errada que yo tengo de mí mismo. ¿Sí? No mide su vida, no la mide en base a lo que dice la palabra de Dios o lo que dice el Señor, sino en base a lo que Él dice, a lo que Él establece, a su vanidad. ¿Sí? La vanidad es un deseo desordenado, busca la alabanza de los demás, busca el aplauso de los demás. ¿Sí? Quiere recibir aplauso. ¿Sí? La vanagloria es engañosa porque coloca nuestro ego en una posición que no le corresponde. ¿Sí? La vanagloria coloca el ego. ¿Se acuerdan que la carne tiene que ver con el ego? ¿Es lo mismo? ¿Se acuerdan? Es como colocarme yo en un lugar donde ahora yo me pongo en el centro y busco los aplausos. ¿Sí? El ego busca un lugar que nunca se ganó. Por eso es que es bien engañoso, porque el ego piensa que merece alabanza y se engaña a sí mismo. Y eso es bien peligroso. Explicado de otra forma, nosotros sabemos que la palabra nos enseña que el ego ha conseguido ser enemigo de Dios. ¿Se acuerdan? La carne es enemiga de Dios. ¿Okay? Lo único que ganó el ego en aquel huerto fue decidir satisfacerse a sí mismo. ¿Se acuerdan? Eso fue. Adán se quiso satisfacer a sí mismo. ¿Y qué fue el resultado? El pecado. ¿Y cuál es la recompensa del pecado? El infierno. ¿Sí? Pero, ¿verdad que sí entendemos esto? Está claro, está sencillo. Bueno, de manera muy rara, muy extraña, aun cuando entendemos todo esto, ¿sí? Aun cuando hemos pasado ya por las obras de la carne en Gálatas, hemos visto las terribles consecuencias que tienen y el resultado dañino que producen, aún sabiendo todo eso, seguimos otorgándole premios a la carne. Seguimos acariciando la carne. Seguimos premiándole. ¿Sí? Seguimos dándole oportunidades como diciendo, ya en esta mi carne se ordena. La carne no se va a ordenar, hermanos. ¿Sí saben eso? O sea, la carne es corrupta. Está esperando ser redimida. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra carne no puede ser cambiada. No porque la cuides bien va a ser cambiada. ¿Sí? Lávala con el jabón más suave que deje tu piel bien tersa. ¿Tersa? Sí, sí. Y si le pusieras un microscopio celestial, lo que verías es rebelión contra Dios.
¿Sí? Fíjate qué orgullo cuando nosotros suplimos las cosas que nuestra carne quiere. Lo que estamos diciendo de manera práctica es: Dios, yo rechazo la ayuda que tú me has dado. En vez de caminar en el Espíritu, yo suplo mi carne y estoy rechazando la ayuda que tú me has dado. ¿Sí? Satisfacer nuestro ego dándole alabanza es bien peligroso y debemos de prestar atención de que no esté ganando la carne terreno en nosotros. Hay algo que se llama gracia común, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es gracia común? Bueno, es ese favor, ese beneficio que Dios otorga a todo el mundo de manera general, buenos y malos, creyentes y no creyentes, ¿sí? Él manifiesta ese bien sobre todos, ¿sí? La gente puede disfrutar del sol, ¿no? Buenos y malos, ¿sí o no? Creyentes y no creyentes. La gente creyente y no creyente puede disfrutar de la lluvia. Hoy te cayó a ti el agua, pero no a tu vecino que es incrédulo. O sí le cayó agua. También, ¿no? Dios le suplió el agua. Mateo 5:45 dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Escucha, el creyente debería tomar mano de esto y dar gracias a Dios siempre. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Todo lo que tenemos, hermanos, todo, absolutamente todo, di todo, todo viene del Señor. Todo lo bueno que recibimos, hermanos, viene del Señor. Absolutamente todo. ¿Sí? Y cuando tú ves esta verdad bíblica, ¿sí? Aun cuando te enfrentas con la lucha de tu carne, ¿sí? Tú puedes saber que aún la bondad que se manifiesta en ti, ¿sí o no? Hacemos cosas buenas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es un fruto del Espíritu la bondad. Tú te das cuenta que aún a la luz de tu carne, tú sabes que lo que pasa en ti no es por ti, sino por Dios que lo produce. ¿Sí? Así que todo desciende de Dios, todo proviene de Él, todo se origina en Él. Es por su obra hecha en ti. Deberíamos de tener mucho cuidado, hermanos, de prestar atención a la vanagloria. En distintas partes de la Escritura, el apóstol Pablo da advertencias en contra de la vanagloria. En 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo de manera bien clara dice: porque ¿quién te distingue? ¿Sí? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, para encerrarlo, es que todo lo que recibimos fue de parte del Señor. Todo, hermanos. Entonces, ¿por qué deberíamos estar orgullosos o envanecernos si todo lo que recibimos es de parte de Dios? ¿Sí? Todos nuestros talentos, todos nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, todo es de parte del Señor. ¿Sí? Nuestra inteligencia nos la ha dado Dios. Si hubieran salido esos dones o esa inteligencia de ti, te podrías vanagloriar. Pero no salió de ti. Dios te la dio. ¿Sí? Todos los beneficios, todas las virtudes provienen de Dios. No tenemos ni una sola razón, hermanos. Si alguien me dice una sola razón para jactarnos delante de Dios, no hay ninguna. ¿Sí? Más bien deberíamos de darle gracias y darle gloria a Dios por todo. Bueno, vergonzosamente, cuando nos vanagloriamos, hermanos, lo que estamos diciendo es que hay algo digno en nosotros. Eso es. Cuando yo me vanaglorio, estoy diciendo que hay algo digno en mí, que es porque yo soy muy capaz de hacer algo. ¿Sí? Pero todo lo que podemos hacer es por la obra de Dios. Pregunta, ¿hemos recibido dignidad? Sí, ¿no? Claro que sí, hemos recibido dignidad, somos dignos hoy, pero porque Cristo nos arropó con su justicia. Él nos hizo dignos. En nosotros no somos dignos, Él nos hizo dignos. ¿Sí? Y jamás debemos olvidarlo. Fíjate cuán importante es tener un concepto correcto, bíblico, de lo que la Escritura dice acerca de la naturaleza humana. Hay una importancia muy grande en que tú y yo tengamos un concepto correcto de qué dice la Biblia que es el hombre. ¿Sí? Si yo lo puedo entender, yo voy a poder echar mano de una herramienta poderosísima para no vanagloriarme. ¿Sí? La palabra da muchas descripciones que obviamente para los que están
los que dependen de la autoestima y le echan porras a todo esto, pues obviamente no les va a caer bien, ¿no? Pero la Biblia dice, ¿sí?, en el Salmo 113:14, que Dios conoce nuestra condición y se acuerda que somos, ¿qué? Polvo. Somos polvo, hermanos. Polvo que Dios quiso amar. No. Salmo 144:4 dice, el hombre es semejante a un soplo. Así, se acabó. Dice, sus días son como una sombra que pasa. Isaías 46 dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Monterrey, vivíamos en las afueras, en una zona boscosa, y habían flores bien bonitas, muy bonitas, ¿no? Y a veces yo salía a caminar y los veía en la mañana, y bien preciosas, pero pasaba el otro día, incluso a veces más tarde, y ya estaba seca. Y me acordaba mucho este versículo, o sea, así es nuestra vida, así es nuestra vida, ¿sí? El Salmo 103:15 dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, ¿sí?, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Santiago 4:14 dice, hace una pregunta, Santiago dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es, ¿qué cosa? Oiga, ¿cómo que mi vida es neblina si yo soy un torbellino? No, eres una neblina, somos neblina. Neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece, se desvanece. ¿Sí? Nada de esto estimula el ego, ¿verdad que no? Para el que no conoce a Dios, esto es, o sea, es más, yo creo que alguien que no conoce a Dios se hubiera levantado y se hubiera ido, ¿no? Para los que viven y dependen de la autoestima, pues esto no es así como que mucha bendición que digamos, ¿no? Pero para el creyente sí es una bendición escuchar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le ayuda en su santificación, le ayuda a saber que es polvo, ¿sí? Le ayuda a depender de Dios, le ayuda a comprender que su vida es temporal, es efímera. Le ayuda a entender que su vida requiere del poder y de la gracia de su Creador que le amó, hermanos. ¿Sí o no? Bueno, la disposición que tú y yo tenemos, ¿no?, que tener a la luz de toda esta verdad bíblica es de agradecimiento, hermanos. Es de agradecimiento. ¿Sí? Dios nos da mucho más de lo que necesitamos y mucho más de lo que merecemos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Lo hace. Díselo a Él, no me lo digas a mí, pero es Él. O sea, tu gratitud sea a Él, Señor, gracias. En verdad, hermanos, Dios es tan bueno con nosotros. ¿Sí? La palabra nos lleva a descansar en su poder, a ver que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? No en nuestra vanagloria, no en nuestra jactancia. El apóstol Pablo, Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, este texto no está hablando de falsa humildad, hermanos, ¿sí? No está hablando de eso. Tampoco está hablando de tener una superioridad. No está hablando de tener ideas exageradas acerca de mi importancia. Dios nos ha amado con el amor justo, hermanos, perfecto, el amor que necesitábamos, hermanos. Y tú y yo lo que tenemos que darnos cuenta es que cada persona, cada creyente es singular, ¿sí? Cada persona tiene una función importante por la cual Dios la creó y en la cual fue diseñado, ¿sí? Por lo tanto, debemos de tener un concepto hacia nosotros mismos de ¿qué? De cordura, de coherencia, ¿sí? Conforme a la medida de la fe que Dios nos dio. Esto quiere decir que hasta nuestra fe, hermanos, hasta nuestra fe salvadora es un regalo de Dios. Así que no tenemos ni un solo fundamento para el orgullo, ¿te das cuenta? No tenemos un solo fundamento para creernos más, para creernos superiores. Debemos de ver de manera objetiva lo que la Biblia dice que somos. ¿Está bueno? No vamos a repetir, yo soy lo que la Biblia dice. ¿Han visto algunas iglesias que dicen eso? No saben ni lo que la Biblia dice que son. Bueno, la Biblia dice que somos redimidos, que somos salvados por gracia, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia que somos? Primero que nada, ¿qué somos? Pecadores. ¿Sí o no?
Somos pecadores. Nos dice que somos débiles. Nos dice que somos dependientes. Nos dice que necesitamos la ayuda de Dios para respirar. Nos dice que necesitamos la ayuda de Dios para ser dirigidos. ¿Sí? El pensar con cordura, por medio de la fe que nos ha sido dada, hermanos, nos ayuda a entender que lo mejor que nosotros tenemos es Cristo. No hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros. Lo que tenemos es Cristo y no somos absolutamente nada sin Él. ¿Sí? Cuando tú y yo pensamos con cordura de nosotros mismos, entendiendo que todo lo que recibimos es de Dios, no hay lugar para la vanagloria. Simplemente no hay lugar para la vanagloria. El resultado de pensar así, ¿sí?, es que muchas virtudes en nuestra vida, por la obra de Cristo, van a comenzar a a surgir por un lado y por otro, ¿sí? Como el hecho de arrepentirnos cuando pecamos, ¿no? Pero cuando alguien es vanaglorioso, ¿qué pasa? No está esa virtud. No, pero ¿por qué? Si yo no fallo. Oye, te equivoqué. No, si yo no me equivoco. Tenemos que ir aprendiendo, ir creciendo. Duele, pero hay que ir aprendiendo. ¿Sí? Pero una persona vanagloriosa dice, yo nunca me equivoco, yo nunca fallo. Alguien que tiene un concepto correcto de sí mismo, hermanos, va delante del Señor, va y se humilla, pide perdón, pero al mismo tiempo, como no tiene lugar en ese sentido, no quiere que la vanagloria avance, puede restaurar relaciones, puede ir con el hermano y tratar de buscar que se corrijan fallas. ¿Sí? Relaciones que hemos dañado nosotros mismos o que otro ha dañado, ¿sí o no? Pero sí se puede. ¿Sí? Tenemos problemas de carácter, ¿sí o no? Pero también los otros, bueno, alguien que no está alimentando la vanagloria puede ayudar a otros. Ahora, por el otro lado, cuando alguien tiene un concepto correcto de sí mismo, puede reconocer cuando alguien viene y te dice, oye, hiciste algo bien, ¿eh? Oye, esto lo hiciste bien. ¿Sí? O sea, puede reconocerlo porque lo hizo bien, pero en ese mismo momento él tiene la oportunidad entonces de hacer lo que hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Que dijo, pero por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y más al final dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo. La gracia de Dios conmigo. Esto puede decirlo una persona que tiene un concepto correcto de sí mismo, ¿sí? No se vanagloria, no se alaba, reconoce que Dios sabe que cualquier cosa que él pueda hacer o pueda tener o pueda llevar a cabo solamente refleja a Dios que hizo que él pudiera llevar eso a cabo. ¿Sí? Así que Dios, hermano, nos enseña mucho, nos da serias advertencias en contra de tratar de destacar lo que Dios dice que no destaquemos. Hay advertencias muy claras en la palabra para que no nos hagamos vanagloriosos, para que no destaquemos nuestro ego. Dios te dice, no lo hagas, ¿sí? No destaques tu carne, ¿sí? Lo que nosotros debemos de destacar es que Dios es a Dios en nuestras vidas, ¿sí o no? Debe ser Dios. Él es el que nos permite ir adelante por su poder. Un texto que yo te sugiero que tú tengas siempre en tu mente es Jeremías 9:25. 9:23 dice, hasta el 25, pero el 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y parece como que Pablo en el Nuevo Testamento como que agarra las palabras de Jeremías y las repite y dice, mas el que se gloríese en el Señor. Qué precioso. Acompáñame por favor a Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3. Aquí tenemos lo que son cartas dadas de parte del mismo Señor Jesucristo a las iglesias en Asia Menor. Estas iglesias representan a todas las iglesias que han existido, existen y existirán. Por lo tanto, la palabra de Jesús es relevante en ese momento y lo es relevante ahora. Amén. Así es. ¿Ok? Lo que habla Jesús en el contenido de estas cartas es hablarle a las iglesias acerca de cosas que estaban haciendo bien, cosas que necesitaban corregir,
cosas que estaban haciendo mal y cosas en las cuales tenían que prestar atención. ¿Ok? Ahí están las cartas. ¿Sí? Aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea. Te pido que me acompañes al versículo 14. ¿Sí? Dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A quién se refiere cuando dice ángel? Al maestro, ¿verdad? Al pastor. ¿Sí? Dice, he aquí. Yo te pido que escuches con mucha atención este texto que vamos a leer, por favor. ¿Sí? Repito, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? O sea, la actitud que tuvo, pausa ahí tantito, la actitud que tuvo la iglesia de la Odisea, ¿cuál fue? Vanagloria, ¿te das cuenta? Se vanaglorió, se jactó. Esta iglesia, por lo que nos dice el texto, se caracterizaba por el orgullo, por la autosuficiencia, por la complacencia. Y nuevamente, versículo, ahí en el 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Puedes ver la jactancia de esta iglesia? Ya vemos una necesidad. ¿Qué necesidad tenía? Humildad, ¿no? Por lo pronto, de cajón, humildad, ¿no? No tengo necesidad de nada. ¿Sí? Es obvio que en la iglesia, en la Odisea, había entrado una vanidad pasmosa, ¿sí? Una arrogancia. Escucha, que no puede estar muy lejos de nuestra realidad, Casa de Oración Los Cabos, No puede estar muy lejos de nuestra realidad, ¿sí? Aún a pesar de todo lo que Dios nos ha dado, podríamos como iglesia llenarnos de arrogancia. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si no tenemos cuidado de desarraigar, de cortar de tajo ese árbol del orgullo, ¿sí? Nos va a hacer daño. ¿Sí? Usamos de los beneficios de la gracia, usamos de lo que Dios nos da, de lo que el Señor nos da, pero hacemos a un lado al Señor de la iglesia, hermanos. No dependemos de Él, caemos en orgullo, ya no dependemos de Él sino de nosotros mismos. Y fíjate, otro peligro que el texto nos está dando aquí, además del orgullo, o sea, además de la dependencia, es el engaño. Es el engaño. ¿Sí? La vanagloria nos engaña. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escucha, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el peligro de la vanagloria. ¿Sí? Termina haciéndote creer una realidad alterna, ¿sí? Ilusoria, inexistente, producto de mi propia imaginación, que me dice que yo soy algo más que no soy, con tal de sobresalir y entonces recibir aplausos. Hermanos, como iglesia, los que estamos aquí, ¿qué somos, hermanos? ¿Quiénes somos sin Cristo? ¿Quiénes somos sin Cristo? Y Jesús les dice, no son tan ricos, ni ustedes se han enriquecido. Ustedes piensan que no tienen necesidad, pero sí tienen necesidad, ¿sí? Dicen que no les falta nada, pero en verdad son desventurados, pobres, desnudos, ciegos. La autosuficiencia, hermanos, es sumamente peligrosa. Es sumamente peligrosa porque Dios la detesta. Voy a repetirlo porque quizá nos distraemos. La autosuficiencia, hermanos, es algo que nuestro Dios, a quien le acabamos de cantar, detesta. Dios aborrece la autosuficiencia. Él ve repugnante la autosuficiencia. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Bueno, a forma de contexto para entender esto, ¿no? Porque a lo mejor habíamos pasado por muchas veces por aquí y no habíamos entendido. La Odisea, hermanos, era un lugar que tenía muchos problemas con el agua.
muchos problemas con el agua. Sí. Había un lugar cerca que se llamaba Hierápolis, ¿sí? Este era un lugar que tenía aguas termales, tenía agua calentita, ¿sí? Era un lugar que era sumamente turístico. Hoy son ruinas, pero aún así, aún en ruinas sigue siendo turístico. Bueno, había muchas aguas termales en ese lugar, ¿sí? Y la gente que vivía ahí obviamente valoraba mucho esas aguas, ¿no? Bueno, por el otro lado, si tú ves el mapa, tienes del otro lado a Colosas, ¿sí? Donde se dirige la carta, está Colosas. En Colosas había manantiales de agua, había agua fresca que corría por todas partes. La gente bebía sin problemas, era un agua rica, fresca, fría, ¿no? Bueno, la Odisea estaba geográficamente ubicada en un lugar donde el agua corría de manera subterránea por conductos, ¿sí? Y cuando la gente la probaba, tenía un sabor a azufre y era tibia, el agua de ahí era tibia, ¿sí? Cuando la gente probaba esa agua tibia con con sabor a azufre, la escupía, decía guácala, ¿sí? De manera que cuando Jesús dirige la carta a la Odisea, los hermanos podían entender perfectamente bien a qué se estaba refiriendo el Señor. Era algo que ellos entendían muy bien. Esta era la actitud que estaba siendo provocada a aquel que bebía de ellos. La fuente de agua viva toma de ellos y dice guácala. Somos redimidos, amén, eternamente agradecidos por su amor. Pero ¿cómo está nuestra actitud? Quizá está igual de asquerosa que el agua con sabor a azufre. Es muy posible, ¿sí? Cristo quiere tomar de su iglesia, dice, pero si tú dependes de ti mismo, se ven tus reuniones, no estás aquí. Y los que estamos aquí, ¿dónde está nuestro corazón? Dependiendo de Dios. Querer parecer ser mejores de lo que somos, hermanos, puede ser repugnante para el Señor. Fíjate lo que dice él en el versículo 18. Fíjate el consejo del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que compres ¿de quién? De mí. De mí, compra de mí. Yo soy tu proveedor. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Tú te dices rico, pero yo sé lo que es que seas rico. Y no estamos hablando de dinero. Riqueza en el Señor, hermanos, espiritual. ¿Sí? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Hermanos, una vez que sacamos a Cristo no tenemos nada. Nuestra vanagloria, escucha, nuestra vanagloria, estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de individuos, somos iglesia. Iglesia, nuestra vanagloria daña nuestra relación con nuestro Señor, hermanos. ¿Sí? Pero cuando somos nosotros engreídos y arrogantes, no solamente nuestra relación con Cristo se ve dañada, sino también nuestra relación con nuestro hermano. ¿Sí? Nuestras relaciones con los demás. Y casi siempre la causante de que nuestras relaciones se vean fragmentadas, ¿sí? O se deterioren, es la vanidad. Eso es lo que Pablo nos está diciendo el versículo 6. Eso es lo que nos está diciendo, que cuando somos vanidosos, cuando somos arrogantes, ¿sí? Tendemos a hacer dos cosas. ¿Qué dice tu Biblia ahora sí? Irritarnos unos con otros y envidiarnos unos con otros. ¿Estás viendo el árbol y esas dos ramas? Así es. Primero que nada nos irritamos unos con otros, ¿sí? Este verbo significa que desafías a alguien a un combate. Se ve más o menos así. Estoy tan seguro de quién soy, estoy tan seguro de mi superioridad, estoy tan seguro de que no necesito a nadie, que entonces busco cómo demostrarlo a los demás. Y yo lo que hago es desafiar a las personas para que debatan mi superioridad, y entonces yo les pueda mostrar que soy superior. ¿Se entiende? Así es, así lo vamos a dejar por ahora. Pero eso es irritarnos unos a otros. Y lo segundo es envidiarnos unos a otros. Es tener celos unos de otros, ¿sí? Es tener celos de los dones o los logros que Dios le dio a mi hermano, ¿sí? Cuando somos vanagloriosos, estamos propensos al pecado de la envidia en nuestras vidas. Si sabemos que alguien es más exitoso, ¿sí? O que tiene más razón que nosotros, nos sentimos mal, envidiamos.
tomamos de manera personal eso que Dios le dio, qué incongruencia, y entonces lo envidiamos. ¿Sí? Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano, y es tan real en nosotros. Allá los Gálatas, tú dices, ¿no? No, no es a los Gálatas, es a los cholleros, es a los cabeños, es aquí, es algo que tomamos de una manera tan normal. ¿Sí? Y no es así, hermanos, no es así. De manera general siempre adoptamos una de estas dos actitudes, siempre. ¿Sí? O nos vamos por una motivación de inferioridad o nos vamos por superioridad. Una de dos, siempre. ¿Sí? Si nos consideramos superiores a los demás, ¿qué hacemos? Los desafiamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que prueben una cucharadita de mi superioridad, ¿no? Y por el otro lado, si nos consideramos inferiores a otros, pues los envidiamos. ¿Sí? Sea como sea, ya sea de un lado del caballo o del otro, nuestra actitud se origina ¿en dónde? ¿En la qué? En la vanagloria. En la vanagloria, hermanos. En tener una opinión ilusoria e irreal de quién soy yo, hermano. ¿Sí? Es una actitud que no soporta tener rivales. Pero qué diferente, hermanos, es el amor, el fruto del Espíritu. Qué diferente es, hermanos. ¿Sí? Ese fruto que como creyentes estamos llamados a lucir cuando andamos en Él. ¿Sí? Alguien que anda en el Espíritu ha derribado el árbol de la vanagloria. Alguien que anda en el Espíritu derriba el árbol de la vanagloria y por consecuencia, ¿qué hace? Las ramas de la irritabilidad y la envidia también caen. También caen. La persona que anda en el Espíritu, hermano, no es que no se llegue a sentir tentado a ser vanaglorioso. ¿Estamos de acuerdo? Pero no cede, hermano. Busca cómo dominar la arrogancia por medio de la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? No tiene un concepto más alto o mejor del que debería tener, y lo que hace es que piensa con cordura de sí mismo. ¿Sí? A esas personas, yo espero, mi hermano, que estemos ahí. Yo espero que estemos ahí. El Espíritu Santo le ha mostrado su realidad. ¿Sí? Su necesidad de Cristo. Ha visto su pecado, ha visto lo indigno que es. Sabe que no es nada sin Jesús. ¿Sí? Y esa misma realidad de ver su condición le ha permitido ver a otros con ese valor. ¿Sí? Le ha permitido ver a otros la importancia con la que Dios los ve. Hermanos, yo sé que cuando estoy predicándoles a ustedes, les estoy predicando a redimidos, hermanos. Personas por las que Cristo derramó su sangre. Esas personas que tienen el fruto del Espíritu en sus vidas consideran a las demás personas como más importantes y lo que hacen es servirles. Aprovechan cualquier oportunidad para servir a los demás. Así que para concluir, mis hermanos, las relaciones entre cristianos genuinos, creyentes, de veras, redimidos por la misma preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, esas relaciones entre ellos son muy valiosas. No están gobernadas por rivalidades, sino por el amor y el servicio a otros. La actitud que yo te quiero invitar a cultivar, mi hermano, en el Señor, hacia los demás, no debe de ser nunca la de yo soy mejor que tú y te lo voy a demostrar. ¿Sí? Ni tampoco es eres mejor que yo y entonces voy a estar resentido contigo y te voy a envidiar. ¿Sí? Sino más bien debe ser la de eres mi hermano, tienes un valor eterno y precioso y te amo en el Señor. ¿Sí? Dios te creó a su imagen, murió por ti y por lo tanto es mi deseo servirte. Y es un privilegio estar contigo. Amén. Que el Señor, hermanos, reciba gloria en nuestras relaciones como hermanos. Por favor, hermanos amados. ¿Sí? Y que eso se extienda hacia las demás personas creadas a la imagen de Dios. Y que a quienes Cristo puede salvar con su poder y con su evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, bendiga siempre su palabra. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, nos bendices, nos das crecimiento, un crecimiento que quizá nosotros no vemos así tan visiblemente, tan palpablemente, Señor, pero sabemos que tu reino
avanza en profundidad en nuestras vidas. Nuestro carácter está siendo moldeado cada día más a Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y queremos pedir que nos ayudes a no vivir en una vanagloria, Señor. Que no nos permitas, Señor, vivir para nosotros mismos, Señor, y que podamos, Señor, mostrar tu carácter y honrarte. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu gran nombre, Señor. Por favor, llévanos con bien y guarda tu palabra en nuestro corazón, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Que Dios los bendiga.